helburua izan da ikaslei erronka bat jartzea hasieratik. Eta erronka horren helburua zen kotxeak desguazatik hartu, edo baliorik gabeko kotxeak, berreskuratu eta bai mekanikoki eta karrozeria alorren lantzea. Bertan txertatu genituen helburu didaktiko guztiak eta azkenean lortu zen kotxeak prestatzea basamortura joateko bezala. Proiektu guzti hau etazi erronka batetan bihurtu genuen. Etazi errendimendu handiko zikloak dira. Bai, metodologia berritzaile bat da, non ikasleei gaitasun tekniko batzuk lantzea ahalbidetzen dieten, modu eraginkor batean. Baina horretaz gain, bestelako zeharkako gaitasun batzuk lantzeko ezinbesteko metodologia da. Eta gu arreta gaitasun horietan jartzen dugu. Autonomia, erantzukizuna, lantaldea eta gaitasun hau lantzea ezinbestekotzat ulertzen ditugu ikaslearen formakuntza integrala egiteko. Preparamos los coches, por ejemplo de mecánica cubre cárter, preparamos el motor una puesta a punto, revisamos todas las piezas del motor, verificamos que estaba todo bien y las piezas que estaban mal las sustituimos. Pues le estamos dando una pasada para rectificar, dejarlo plano y que luego asiente bien al montar. O sea, por toda la superficie y todo. Espérate. He movido aquí una cosa, a ver a la hora. Déjalo. Ahí mejor. Ahora mejor, ¿no? Sí. Ahora ya no hace el ruido ese. Parece que va mejor. Menos mal. Menos mal. Marrokoseko bidaia planteatzen da zuzendaritza taldeen. Alternatiba interesgarri bat iruditu zitzaigun eta aukera ezberdin bat gure ikasleentzako eta horren inguruan jungea proiektua pixka bat lantzen, ezta? Eta proiektu horretan balioa eman diogu, nik esango nuke alor teknikoari baino gehiago hor lantzen diren zenbait balio edo baloreak, ezta? Guretzako oso importantea da horrelako erronka baten eskolan lantzen ditugun balioz aparte, honek ematen du aukera beste balio batzuk lantzeko. Elkarlana, ikusiko dira sufrimentu momentuak, emozio momentuak, ikusiko da oso momentu hunkigarriak. Bazpare berriak jartzea dezitu zonz. Atzetik hainbat tornillo zituen, nahiko zaila zirela sartzeko. Dale, ahí sí. ¡Ay! Era eso. Luego hicimos cubre cárter y preparamos tanto de ruedas como de chapa, todo, pintamos el coche entero. Da autoak desertuan ibiltzeko prestaketak eta hori egin. Eta ez zon nabigatzen. Buscamos patrocinadores con el fin de hacer 5.000 kilómetros y saber que el coche estaba bien. Eguna espero baino lehenago iritsi zen eta kotxak oraindik prestatu gabe zeuden, beraz azken egunetan dena azkar prestatu genuen eta azkenean irteerara iritsi ginen.
Ilusio egingo dizu pentsatzen dute noski baietz. zure arrazoinak Lagunekin herrira joatea. Irakistea zure herrialdea, zure gurasoen herria. El objetivo era llegar hasta Sevilla con los coches, hacer noche allí y luego a la mañana pronto salir a Tánger, a pasar la frontera. Arazoak laizter hasi ziren. Vale, ya si es en Marruecos ya pensamos algo, ¿no? Azkenen ez en Marokora iritsi. Nada, señores, aquí se termina este coche. A ver, entzuten duzu, distribuzioa esatatu zaio Soldado caído. Venga, a la novia no, hay que llamar al seguro, ¿eh? Distribuzioa hautsi zon, eta grua bati deitu genion kotxea eramateko eta lagunen eta klasekoen beste kotxetan jun ginen. Lasaitasunarekin hartu genuen gure ikaskideen kotxetan junal izan ginelako. Eta zeitza tokatzen. Aguanta, aguanta, tranquilo. Vamos bien, vamos bien. Come mucho. Esta cara. Ja, bai, bai. Atzo Sevillara iritsi ginen, iaia goizaldeko ordu batetan, arazotxo batzuk izan genituen, auto batek distribuzioa utzi zuen, eta autorrentzako bidaia bertan bera gelditu zen. Baina nola ez, autoan zijoazen bi ikasleak gurekin hartu ditugu, eta bidaia gurekin egingo dute. Gero Marrokosera iristerakoan, kolokatuko ditugu beraien kideen kotxeetan, pixkat abentura interesgarriago izateko. Irakasleen autotan etortzea baino, nahiago dugu beraiek kotxea konpartitzea. Eta gaur goizeko 8:00 Sevillan esnatu gara, atzo kortijo moduko batean lo egin genuen, eta orain depositoa betetzen agentzidasera iritsi eta ferri hartzeko, lehen bailen. Oraindik saldu gabe gaude eta animo, gose pixkatekin, baina gogotxu. Me está gustando el rollo que estáis haciendo, de pasando unos coches a otros, lo hemos venido hablando. En caso de que nos perdamos, así la.
Ayer estuvimos en el ferry casi todo el día, salimos, llegamos aquí al hotel y nada, cenar y cada uno a dormir porque hoy es un día duro, hemos salido a las 8 de la mañana. Luego cogemos los coches y carretera hacia abajo, ¿vale? Vale. Con la idea de llegar al tiempo de comer en Meknes, que tenemos como 3 horas en autopista, ¿no? Helburua zen, gauen Atlasa iristea. Pues el tiempo no acompaña, pero bueno, de momento vamos esquivando algún que otro caballo que hay por el camino, pero bueno, vamos bien. Son 229 euros los dos depósitos y con esto haremos unos 1.300 kilómetros aproximadamente. ¿Qué es Santa Lucia o qué? De camino paramos en Meknes para comer y conocer la ciudad. Estos son todos casi El tipo de metal es hierro forjado y los bojos con hilo de plata. La primera cosa que hace el artesano, coge la forma como bandejas, jarrones, animales, y luego con esta lama hace las estrías en distintas direcciones. Puedes tocar ahí, Sí. se nota, hay las estrías. Y después solamente con este martillo, una vez martelado, el hilo se incrusta dentro de las estrías. Sí. Y después lo pulido y viene liso, no hay las estrías como la primera vez. Chaval, Liso. ¿eh? Este tarda 20 días para hacer. 20 días para hacer Sí, esto, chaval. 3.500 dirhams. Sí. O sea, Irunga... 390 euros. Sí. Tejido y después bordado. Salí con licencia. Atlasa iristen ari ginela, Toyota mangito bat izurra zitzaion. Eta konpontzera gelditu behar izan genuen. que los coches que han corrido unas cuantas veces el Dakar pues tienen problemas, y es lo que hay, no pasa nada. Hola los mecánicos, cuidado con los monos, ¿eh? A ver si me van a robar. ¿Montar el coche? Inshallah, eso. Otra cosa no he aprendido, pero inshallah lo llevo escuchando todo el curso. Si Dani como mola se merece una obra. Cuando me digas arranco. Tranquilo. Cuidado, todo cerrado. Manos fuera. ¡Vamos! ¡Venga! Arazoa konpondu genuen eta hoteleruntza bio ginen. Igual que yo. Y 2100. 2000. Bueno, cariño, pillamos aquí. Atlaseko klima hotza alde batera utzi genuen eta desertuko klima beroa bilatzera joan ginen. Cambiamos la nieve, el frío por la arena. Cambiamos el agua por y sacar polvo. Vamos, esa es la cordillera del Atlas. ¿Vale? Lo que veis ahí. Había nieve. Ahí hay mucha nieve. Son 3.000 y pico metros. Y luego bajaremos y veréis el lago turquesa a mano izquierda. Uno de los lagos más bonitos de todo Marruecos, por el nombre, turquesa. Bueno, yo soy de Casablanca, nacido en Pamplona, en España, y la verdad que suelo venir bastante aquí a Marruecos a visitar a la familia, abuelos, tal, pero nunca he estado por aquí. Meknès, esta zona del desierto, así, Merzuga, la vida, y la verdad que está bonito.
salir un poco de la ciudad, de Casablanca, es bonito y joder. Y manda toda el agua al desierto y a todos los pueblos de alrededor. Este pantano estuvo casi seco, a 7% de agua, y ahora con las últimas lluvias, la dana de septiembre, se llenó muchísimo. Ahora está como 70 y algo. Qué bien, ya lo sabes, ¿eh? Hombre, desde pequeñito. Vale. Muchas gracias. Visitamos el pueblo del Food, estuvimos comiendo allí y luego fuimos a un desguace a visitarlo. Pues acabo de estar en un desguace de Land Cruisers. La verdad que impacta ver los todoterrenos así y cómo los desmontan y todo, sin apenas herramienta. Comparando con España, toda la herramienta y todo lo que hay, impacta la verdad, en chanclas, ahí, todo tirado por ahí, bueno, impresionante. Gero Resanira joan ginen eta merkatua bizitatu genuen. Esto de aquí son cristales de menta y eucaliptos que es bueno para resfriado. Esto es la harissa. Si a alguien le gusta el picante, eso a la entrada y a la salida. Muy picante esto, ¿eh? Sí. Barrieres ahí en el suelo. ¡Más arriba! ¡Más fuerte! Vamos ahí. Muy bien. Sala. Ilunpean mezugora llegau ginen, Nasser Palace hotelera. Hasi gara pixkat pistatatik ateatzen hau. Daia. Se llama Zuffa, son como fideos con azúcar glass y canela. Y tiene pasas. Oso berandu iritsi eta faldu genuen, baina hala ere badien tailerrera joan ginen gurpilak eta kubrekarterra jartzera. Hori egin behar genuen basamortuan ibili ahal izateko. Todo bocas nuevas, sin estrenar, con carracas, todo con llave. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hago la hostia. Muchísimas gracias. Los mejores mecánicos de Merzuga. Gracias. Estamos en Merzuga, son las 10:15 de la noche. Hemos venido a poner las ruedas de taco ya para mañana y hemos aprovechado para ajustar unas cosas. Y nada, aquí estamos poniendo todo a punto para mañana, que nos vamos a las dunas. Takodun errueda, kubrekarterra eta fokoak jarri genituen. Y eso poco más. Mañana día grande, mañana. Los coches tienen que volver a España. Como vais haciendo la gamba, ya sabéis lo que va a pasar. Pero en el momento que notas que el coche se está hundiendo, no aceleres más. ¿Sabes qué significa acelerar más? ¿Qué pasa? Te hundes más. Te hundes claro, más. pero ¿eso qué significa? Porque haces más más acelerador, más palas. Más acelerador, más palas tienes que sacar. Yo mismo. ¿Todo claro? Todo claro. Pues a dormir. Estamos ya por fin en el desierto. La idea era ayer llegar aquí justo después del atardecer para que los chicos no sepan dónde estamos amaneciendo. Y han hecho bien esta mañana despertarse temprano algunos de ellos. Han ido a la gran duna que ya tenemos allí en el fondo.
han subido a mirar el amanecer y han vuelto. Y ahora, bueno, ayer ya por la tarde hemos metido un poco de pista para ver cómo van y todo, y al ver están ya con ganas de tocar tierra y todo. Y hoy vamos a disfrutar de ver varios lagos en el desierto, aunque dicen que el desierto es seco, pero por esa ocasión, una de las raras ocasiones, lo vamos a ver con agua y todo verde. Vamos a hacer un poquito de lagos, un poco de ríos de arena, es decir, río seco, pero tiene arena, muy blando, eso para los coches así pueden atascar, sacar las palas, trabajamos las maniobras como sacar los coches cuando estén atascados. Es más que nada, le vamos a dar un curso más o menos, y luego iremos al desierto negro, pistas rápidas, una de las pistas más antiguas del Dakar, van a tener la oportunidad de irse por ella hoy. Y luego iremos a visitar la zona de la minería, la zona del pueblo nómada, donde todavía la gente vive al estilo nómada en jaimas y todo. Y ya veremos qué tal nos plantea el día. Aunque los chavales están todo el rato preguntando qué vamos a hacer, le digo el plan es que no hay plan. Aunque el plan lo tenemos nosotros en nuestra cabeza, pero ellos tienen que disfrutar y para eso estamos nosotros aquí. Y nada, bienvenidos. Hemos entrado a las dunas. Abixatuta genden, aretan ataskauta geldituko ginela, baina enun pentsatzen hain gorra izango zanik ateatzen. Bueno, espera la foto. ¿Quién vais a enterrar? No, pero este es un agujero, Porque si se queda de nuevo viene el mosqueo, Mira, saluda a la cámara. Herri nomada batera joan ginen eta inpaktantea izan zen bizi ziren lekua eta bizimodua. Osinalde eta Artolaren kubrekarterra konpontzen. Egin taladrorik eta lakorik ez dugunez, hemen gabiltza aizkorarekin eta punzoi batekin zuloa egiten, da gero alambrearekin, nolabait kubrekarterra lotzeko zulo bat egin diegu eta ja bigarrena egiten dugu. Eurra! Momentu oro bagenekin bidai solidario bat zala. Eta pasatzen ginen tokitatik geneukan materiala donatzen genuen. Hemen daukagu basamortuko katu tipikoa. Toma, toma, toma. Miau, miau. Shukran. Shukran. Shukran.
Antes de entrar en esta pista nos dijeron que era una pista del Dakar, entonces nosotros nos emocionamos y casi fundimos los coches. Arrizko pistetan geundela, kotxeko depositoa zulatu nuen eta tailerrera gauez joan ginen hori konpontzera. Y ha dado en el escape y he arrancado pues media protección del depósito de gasolina y pues hay una pequeña fisura en el depósito que pierde gasolina y como está muy cerca el escape hay peligro de coger fuego y hay que sacarlo y puedes ponerle un componente para arreglar esa fisura. ¡Fuga! No fuga, ¿eh? Tengo que atar los tornillos. Problema resuelto. ¡Y ahí caras! Bellotak donatu zizkigun herramientak bertan utzi genituen Aiman nekazarientzat. Gracias. Muchas gracias. Fosilez beteta zeon museo batea jo ginen eta oso interesgarri izatzen. Tenemos también de otros animales que se llaman los preluidos y los tres lobes, prolopetes. Tenemos 120 tipos de los prolopetes y cada animal tiene su nombre geográfico. Hacer los lavabos para los hoteles, para las casas, para la decoración. Vean. Fuimos a la cárcel portuguesa y allí mismo nos encontramos a un nómada que nos estuvo explicando un poco la historia de lo que veíamos y bueno, casualidad también están grabando una película. Antes amigo, ahí está el barro de las inundaciones. Antes, cuando hay lluvia en Atlas, que hay en Atlas, viene el río, juntos se quedan juntos agua. Pues agua, vuelve agua, ahí está, y el barro del agua. Las inundaciones, antes mucho años amigos. Y agradeceré mucho. Bienvenidos. Gracias. Gamelutan ibili ginen eta gehienentzako lehenengo aldia izan zen eta nahiz eta ez izan oso erosoa, esperientzia espektakularra izan zen. Egun guztian zehar esaten ari ziren gagoa bakarrik pasa behar genuela basamortu baten, baina azkenen jaima batzuetan pasa genuen gagoa. Hau sorpresa ikaragarri bat izan zen guretzako. Al principio del día nos decían que íbamos a dormir en el desierto, al aire libre, que íbamos a pasar frío, tal, pero aquí estamos, mirad. Nos han engañado, nos han puesto una tienda de campaña mejor que los hoteles. Joder, mira, solo hay que verla. ¿A quién ibas a traer aquí? Toda la novia, a ver cuando venimos la novia y yo. Es un poco el final del viaje
ya que mañana a la mañana dejamos el desierto para volver a la zona del Atlas. Que sepáis que para nosotros, los profesores, ha sido un orgullo que esto haya salido adelante, por lo que habéis hecho todos, y hemos querido tener un detalle con vosotros. No os lo merecéis, pero bueno, de vez en cuando tenemos un poquito de corazoncito hasta que volvamos a la escuela. Es una medalla grabada a mano. Me dicen de la escuela y me preguntan en mi casa. Y que nos lo íbamos a pasar muy bien, pero no me esperaba algo de estas dimensiones y algo, no sé, tan maravilloso y, no sé, tan perfecto como está saliendo todo. Es que ricasco a todos, es que ricasco a Brahim, es que ricasco a Dani, es que ricasco a Pablo. Momentu txarretan egon naizenen baita, etorri alako jendea laguntzea eta positioekin gau behar deula dana, negatioanak bertan utzi eta amistade handik espero behamatea eta bueltatzea, aldan azkar nabize. Nik eskerrik asko zuen hori, viaje honengatikan, nun espero hola hain ondo atako zen viajea. El coche que teníamos pensado traer no ha llegado, se quedó en Torquemada, pero bueno, algo será. Murió. Hace 2 años no nos conocíamos de nada, la verdad, y yo creo que gracias a este viaje y lo que hemos pasado a lo largo de los 2 años del curso, pues yo creo que me llevo grandes amigos, grandes profesores y pues una familia más, la verdad. Me habéis enseñado una nueva parte de Marruecos, yo soy de aquí y la verdad que nunca he estado por aquí y pues me llevo una nueva experiencia y me habéis abierto las puertas a mi país. Y por último, gracias a todos los que habéis hecho esto posible, porque sin vosotros no estaríamos aquí. Lo primero, pues me ha jodido el dedicarle tanto tiempo a un coche que para que no llegara ni el viaje, pero bueno. Y después, pues cuidado con las dunas, que igual a los 2 metros ya te atascas. Claro. Hay que vivirlo una vez en la vida porque es una cosa impresionante. Por todo, por los sitios, el ambiente, el paisaje, la gente que es muy acogedora, de donde no hay te dan, es impresionante. Os lo habéis currado también para llegar hasta aquí y nada, pues que repetiremos todos, ¿no? En mi vida no he tenido una posibilidad tan grande de poder hacer una cosa de estas. Y sois unos chavales que, bueno, que os lo merecéis y que tengáis en cuenta lo que habéis podido conseguir con eso. Y estáis dando pie a que otros compañeros puedan conocer lo que vosotros estáis conociendo. Y lo que me llevo de este proyecto es la piña, la ayuda, en momentos bajos que ha habido de vuestros compañeros, cómo les habéis apoyado. Y a mí lo de los coches sinceramente me da igual. A mí lo que no me da igual es muchos gestos que os honran como personas. Y espero que os sirva en vuestra vida una lección de vida, que veáis lo que hay en este país, que es espectacular, que con nada os dan todo y bueno, y que os animéis, si se vuelve a hacer este tema, que os animéis. Doy las gracias a quién, pues a los profesores, a mis compañeros, a vosotros por estar, sobre todo a mi hermano Brahim y a toda esta gente que nos está aguantando la chapa que estamos pegando. Uno conoce este coche, el otro día otro lo coge, cambiando de piloto y copiloto. Y eso es una forma para que cada uno conozca a él sí mismo. Aparte de conocer a sus compañeros, a sus amigos del colegio que llevan estudiando 2 años,
pero es una forma de viaje bastante diferente. He visto cosas que ni me hubiera imaginado. Y toda esta fusión de diferentes formas de, no sé, de pensar, de ser, de estar, de lo que sea, es muy agradable sentir que lleguemos o no lleguemos con los coches, que hayamos triunfado, hayamos conseguido ya todo lo que teníamos que conseguir. ¿Vale? Es que esto es increíble, tío. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de... Eta kriston hotelan lo egin genuen. Así que hemen gaude, kotxeetara bueltatzen. Yo digo... Ya, no, es que a ti no te va a quedar natural. Que sí. Hoy a ver si gana la Real de una vez contra el Madrid semifinales. La única preocupación que tiene... Hombre, si no me ganas a mí, que haces todos los días en el gimnasio y te miras en el espejo así. Sí. Como los aviones, puedo construir un cerebro. ¡Ya vale! ¿Y si ya lo sabéis en Huawei? De todos los abecedarios tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista. Me lo contaste en diciembre. Pato de perro puedo haciendo el indio un buen rato. sobre clavos de hierro soy 2-1 y marca Taki. Esto es gol, señores. Tangerra guatzen. A ver, tangerra zea jau eta bihar ferri hartu eta etxaldean. No me grabes. Luego tenemos preparado el kit de emergencia de glucosa. Es extrema ya, ¿no? Segundo, Ese kit de emergencia. y todo eso lo juntamos con la máquina de diagnosis, por si acaso. Es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Para olvidar el verde hay que cantar azul. Es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero.